Antes de comenzar, suscríbete al canal y deja tu like porque eso nos ayuda mucho. Hoy vas a escuchar el relato de un sepulturero que presenció algo que nunca debería haber sido despertado. Si tienes valor, comencemos. Mi nombre es Antonio y soy sepulturero hace 15 años en el pequeño pueblo de São Roque. El cementerio donde trabajo tiene más de un siglo y muchas historias macabras rondan sus pasillos de piedra. La mayoría de ellas son solo leyendas, al menos eso era lo que pensaba hasta que comencé a vivirlas. Mi primer encuentro con lo desconocido ocurrió en una madrugada de octubre, pocos días antes del Día de los Muertos. Estaba solo terminando de enterrar a un señor que había fallecido esa mañana. Nada parecía fuera de lo normal hasta que escuché mi nombre siendo susurrado. El sonido me heló la sangre y venía de la tumba de al lado, una sepultura antigua y desgastada por el tiempo. Me acerqué tratando de convencerme a mí mismo de que era solo el viento pasando por los árboles, pero el susurro se repitió, más claro, más cercano. Antonio. Miré alrededor con el corazón disparado. El cementerio estaba completamente vacío. Tomé mi linterna e iluminé la lápida. El nombre allí grabado me hizo perder el aliento. Antonio da Silva, 1903-1928. Mi nombre, mi apellido. Estaba mirando una lápida con mi propio nombre esculpido en ella, con una fecha de muerte de hace casi 100 años. El susurro se convirtió en una risa, baja al principio, después más alta, más fuerte, hasta ecoar por todo el cementerio. Dejé caer la pala al suelo y corrí hacia la entrada sintiendo que algo me seguía en la oscuridad. Cuando llegué a la salida, miré hacia atrás tratando de ver si había alguien allí. La tumba estaba exactamente como antes, silenciosa, intocada, pero la pala que había dejado en el suelo ahora estaba de pie, clavada en el medio de la tumba, como si alguien la hubiera hundido allí. Desde esa noche supe que trabajar allí no sería solo un trabajo. El cementerio quería algo de mí y no sabía si algún día podría salir de allí. Después de esa noche traté de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. El cansancio, la soledad del cementerio, la oscuridad, todo eso podía haberme hecho imaginar cosas, pero en el fondo sabía que no era solo un delirio. Algo me había llamado por mi nombre y esa lápida era real. Traté de seguir mi rutina normalmente, enterrando a los muertos y cuidando las sepulturas. Pero entonces vino otro evento que me demostró que ese cementerio escondía secretos que no debería haber descubierto. Era una tarde lluviosa cuando recibí la orden de preparar una fosa para un entierro que tendría lugar al día siguiente. El nombre del fallecido era Eduardo Núñez, un hombre que, según la familia, había muerto durmiendo, causa natural, sin misterios. Tomé mi pala y comencé a cavar en el sector indicado. La tierra estaba pesada por la lluvia y cada golpe de la pala hacía un sonido sordo y hueco. Pero entonces, en medio de la excavación, sentí algo extraño. El suelo se dio de repente como si estuviera hueco por debajo. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo mis pies se desplomó y caí. La caída no fue larga, pero fue suficiente para hacerme perder el aliento. Cuando recuperé el aire, miré alrededor. Estaba dentro de una fosa ya abierta, pero no era una fosa vacía. Había un ataúd allí, un ataúd viejo, gastado por el tiempo, cubierto por raíces y humedad, y estaba entreabierto. Mi corazón se disparó. No debería estar allí. La fosa que cavaba era nueva, pero ese ataúd parecía tener décadas, tal vez hasta siglos. Con la luz débil de la linterna, vi que algo se movía dentro del ataúd. Algo pequeño. ¿Un ratón? ¿Un insecto? Me acerqué con cuidado, la mano temblorosa sosteniendo la linterna, y entonces vi un dedo. No era un hueso, no era una mano esquelética como se esperaría de un cadáver tan antiguo. Era un dedo humano intacto, con piel, uña, carne, y se movía.
Un crujido resonó en la fosa como madera rechinando. El ataúd se abrió un poco más. Un olor podrido invadió mi nariz y entonces escuché el ruido que me heló hasta los huesos. Un suspiro. Alguien dentro del ataúd respiró. Mi mente se trabó. No podía procesar lo que veía. Eso no era posible. El cuerpo debía estar allí hace décadas, tal vez un siglo. No podía estar respirando, no podía estar vivo. Entonces el dedo se movió nuevamente. La mano entera emergió del ataúd, los dedos delgados y pálidos agarrándose al borde de la madera. Y ahí escuché una voz, baja, ronca, débil pero audible. Cavaste en el lugar equivocado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Escalé desesperado las paredes de tierra de la fosa, pateando y arañando el suelo húmedo. Sentía que en cualquier momento esa mano me iba a agarrar, me iba a jalar hacia adentro, me iba a arrastrar hacia donde quiera que ese cuerpo hubiera venido. Cuando finalmente alcancé la superficie, salí corriendo sin mirar atrás. El viento silbaba entre las lápidas y la lluvia caía fuerte, como si el propio cementerio tratara de lavarme esa experiencia. Al día siguiente volví al lugar con otro sepulturero bajo la excusa de que había caído en la fosa equivocada. Pero cuando llegamos allí, no había fosa alguna. El hueco que había cavado no existía más. Ningún signo de que el suelo hubiera sido removido, ninguna marca de caída, ninguna suciedad, ninguna grieta en el suelo. Pero lo peor fue lo que encontré cerca de allí, recostada en una lápida. Una pala, mi pala. La había clavado en el suelo antes de huir, pero ahora estaba en otro lugar, como si alguien la hubiera colocado allí, como si alguien quisiera mostrarme que sabía lo que había visto. Esa noche no pude dormir. La voz ronca del hombre en el ataúd resonaba en mi cabeza. Cavaste en el lugar equivocado. No sabía qué significaba eso, pero tenía certeza de que de alguna forma aún no había visto lo peor. Después de esa noche quise creer que todo fue un delirio, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa mano saliendo del ataúd me atormentaba. Lo peor era que cuando le conté a uno de los sepultureros más antiguos, él solo me lanzó una mirada cansada y murmuró: «Te vas a acostumbrar». Acostumbrar. ¿Cómo alguien puede acostumbrarse a eso? Traté de olvidar, pero el cementerio no me lo permitiría. Pocos días después tuvimos otro entierro. El fallecido, señor Geraldo Fonseca, había muerto de causas naturales como cualquier otro. Otro sepulturero y yo preparamos la fosa y ayudamos a la familia durante el sepelio. Nada anormal, solo otro día de trabajo. Al menos, eso era lo que pensaba. Al día siguiente, necesité pasar por esa área para verificar algunas lápidas antiguas. Fue entonces que algo llamó mi atención. La tumba del señor Geraldo estaba abierta. El corazón se me disparó en el pecho. Eso no era posible. El entierro había sido el día anterior. Nadie exhuma un cuerpo tan pronto. La tierra alrededor estaba removida, como si algo hubiera salido de dentro. Tragué saliva. Tal vez había sido vandalismo. Algunas personas perturbadas a veces tratan de robar restos mortales, sea por rituales o simple profanación. Pero al mirar dentro de la fosa mi sangre se heló. El ataúd estaba allí, pero vacío. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Un cuerpo no simplemente desaparece. Miré alrededor tratando de encontrar alguna pista. Fue entonces que noté huellas en la tierra blanda, huellas descalzas, pequeñas, como si un viejo hubiera salido de la propia tumba y caminado por el cementerio. Traté de convencerme de que no era eso. Tal vez alguien había robado el cuerpo y caminado allí descalzo, pero la lógica no tenía sentido. Decidí avisar al administrador del cementerio, pero antes de que pudiera salir, escuché un ruido viniendo de atrás de las tumbas más adelante. Un gemido. Se me cerró la garganta. Era bajo, como el de alguien despertando de un sueño profundo. La linterna tembló entre las lápidas. Y ahí estaba. El señor Geraldo estaba allí, sentado,
recostado en una lápida antigua, mirando hacia la nada. La piel pálida, los ojos vidriosos, las manos crispadas sobre el pecho. Él respiraba. No debería estar respirando. Di un paso hacia atrás, la mente tratando desesperadamente de encontrar una explicación racional. Pero antes de que pudiera reaccionar, él giró la cabeza hacia mí y sonrió. La boca se abrió despacio, los labios resecos crujiendo con el movimiento. Los dientes estaban ennegrecidos, como si ya se estuvieran pudriendo. Entonces susurró: «Está frío aquí». Mi visión se volvió borrosa. Quería correr, gritar, cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Geraldo comenzó a levantarse. Sus huesos crujieron alto, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a moverse. Y entonces dio un paso en mi dirección. Fue suficiente para romper mi letargo. Me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude. Pasé por tumbas, cruces, árboles sin mirar atrás. Solo paré cuando llegué a la capilla del cementerio, donde encontré a uno de los empleados. «Hay alguien caminando por ahí, el señor Geraldo», traté de explicar entre jadeos. Pero antes de que pudiera terminar, el empleado puso una mano en mi hombro y dijo: «Ven conmigo». Me llevó de vuelta a la tumba y allí estaba, cerrada, el ataúd aún dentro de la fosa, sellado, intacto. Miré al empleado incrédulo. Vi al señor Geraldo. Lo vi sonriendo, hablando, caminando, pero ahora estaba enterrado. El empleado me lanzó una mirada seria y dijo algo que nunca voy a olvidar: «No siempre se quedan donde los dejamos». Después de ese día aprendí a nunca más confiar en que los muertos se quedarían muertos. Después de lo que pasó con el señor Geraldo, comencé a percibir patrones extraños en el cementerio. Pequeñas cosas que antes ignoraba, pero que ahora me dejaban en alerta todo el tiempo. Lápidas que aparecían agrietadas de la noche a la mañana. Tumbas que parecían más profundas que antes, objetos dejados por visitantes que desaparecían sin explicación. Pero lo peor era el viento. El cementerio siempre fue silencioso por la noche, excepto por el sonido de las hojas secas danzando por el suelo. Pero esa semana un nuevo sonido comenzó a mezclarse con el viento: susurros. La primera noche pensé que era solo mi imaginación. El viento aullaba entre las lápidas y juré haber escuchado a alguien llamando mi nombre de nuevo: Antonio. La segunda noche me di cuenta de que no me estaba volviendo loco. Los susurros se estaban volviendo más nítidos. La tercera noche escuché palabras: «Él está llegando». Traté de ignorar, traté de convencerme a mí mismo de que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero los susurros no paraban. Hasta que la cuarta noche algo cambió. El viento paró. Era alrededor de las 2 de la madrugada y estaba cerrando la reja del cementerio cuando noté el silencio absoluto. Ninguna hoja se movía, ninguna brisa soplaba, pero los susurros continuaban. Solo que ahora venían de una tumba específica, la tumba 301. Me acerqué despacio, cada paso resonando en el suelo de tierra. La lápida era antigua, casi ilegible, pero cuando la iluminé con mi linterna, leí el nombre grabado en ella: Padre Elías Monteiro, 1889-1934. Sentí un escalofrío. Ya había escuchado historias sobre él. Decían que el padre había sido enterrado vivo, condenado por algo que hizo en vida. Algunos visitantes relataban escuchar oraciones viniendo de debajo de la tierra. Otros decían que veían su sombra caminando por el cementerio. Pero nunca tomé esas historias en serio hasta esa noche. Los susurros venían de dentro de la tierra. Todo mi cuerpo se trabó. Quería correr, huir de allí lo más rápido posible, pero algo me hizo quedarme. Entonces, sin aviso, el sonido cesó y el silencio fue aún peor. Porque en el momento en que los susurros pararon, la tierra de la tumba comenzó a moverse. Pequeñas ondulaciones, como si algo se removiera justo debajo de la superficie. El instinto gritaba que huyera,
pero mi curiosidad me mantuvo en el lugar. Fue entonces que algo emergió de la tierra. Una mano, no un hueso, no un cadáver, una mano pálida y arrugada, viva, retorciendo los dedos como si buscara el cielo. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Retrocedí un paso, mi corazón martillando en el pecho, y entonces escuché, no susurros, una voz. Baja, ronca, antigua. Él está llegando. No esperé para saber quién era él. Corrí como nunca antes. La reja del cementerio parecía a kilómetros de distancia. Sentí una presencia detrás de mí, como si algo estuviera observándome. Cuando finalmente salí, cerré la reja con fuerza y solo paré cuando llegué a la calle. Mis manos temblaban. El sudor escurría por mi rostro. Volví al cementerio al día siguiente durante el día. Fui directo a la tumba 301. La tierra estaba intacta, ningún signo de que algo hubiera salido de allí. Ninguna mano, ninguna marca. Pero una cosa había cambiado. La lápida que antes estaba agrietada y desgastada ahora estaba limpia, y una nueva frase apareció grabada debajo del nombre del padre. Él está llegando. Después de la noche de la tumba 301, comencé a evitar quedarme en el cementerio solo. Todo dentro de mí gritaba que debería renunciar a ese trabajo, pero algo más fuerte me lo impedía. No sé si era orgullo, necesidad o simplemente el miedo de lo que pasaría si trataba de partir. Pero si hay algo que aprendí, es que el cementerio nunca deja sus secretos enterrados por mucho tiempo, y esa semana descubrí otro de ellos. Ocurrió en una noche lluviosa. El cementerio estaba desierto como siempre y ya estaba terminando mi turno. Cerré el galpón donde guardamos las palas y azadas, eché un último vistazo a las tumbas y comencé a caminar hacia la reja. Fue entonces que la vi. Una niñita. Estaba parada afuera del cementerio bajo la lluvia. Debía tener unos 6 o 7 años, con un vestidito blanco empapado de agua. Su cabello se pegaba a su rostro pálido y sus pies estaban descalzos en el barro. Lo más extraño, no parecía tener frío ni miedo. Me quedé allí parado, confundido. ¿Qué estaría haciendo una niña sola tan tarde de la noche frente a un cementerio? «Oye, niña», le grité acercándome a la reja. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde están tus padres?» Ella no respondió. Solo me miró con esos ojos grandes y oscuros. «¿Estás perdida?», insistí. Entonces lentamente levantó la mano y apuntó hacia adentro del cementerio. El frío recorrió mi espina dorsal. «¿Qué?», pregunté, tratando de ignorar la mala sensación. «¿Hay alguien allá adentro?». Ella movió la cabeza lentamente. Después abrió la boca, pero su voz salió como un susurro débil. «Él está viniendo». Esas palabras de nuevo. Mi sangre se heló. «¿Quién?». Mi voz salió temblorosa. La niña solo continuó mirándome. La lluvia aumentó y los relámpagos iluminaron el cielo. Y entonces hizo algo que me hizo retroceder. Sonrió. Una sonrisa pequeña pero equivocada. Una sonrisa que no combinaba con una niña. Me alejé instintivamente, mi mente tratando de encontrar alguna explicación racional. Tal vez era solo una niña perdida. Tal vez tenía frío. Tal vez... Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, un trueno estremeció el cielo y en un parpadeo, ella desapareció. No corrió, no huyó, simplemente se desvaneció. La lluvia continuaba cayendo. El silencio pesaba en el aire. Miré alrededor buscando algún signo de ella. No había nada. Ninguna huella en el barro, ninguna pista, nada. Al día siguiente traté de averiguar si alguna niña había desaparecido en la ciudad, pero no encontré nada. Les pregunté a los empleados más viejos del cementerio si ya habían visto algo extraño por allí. La respuesta fue una mirada pesada y una frase corta. «Si se te aparece, es porque ya estás marcado». «¿Marcado? ¿Marcado para qué?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago.
para ver lo que viene después. Me reí tratando de ignorar el escalofrío en la espina dorsal, pero en el fondo sabía que el cementerio tenía sus propias advertencias y que la niña no era una buena señal. Después de la aparición de la niña en la reja, mi paranoia aumentó. Me encontraba mirando por encima del hombro todo el tiempo, sintiendo que algo me observaba, pero fue una semana después que todo empeoró. Recibimos la orden de abrir una nueva fosa para un entierro que tendría lugar al día siguiente. Era un servicio rutinario, nada diferente de lo habitual. Tomé mi pala y fui al lugar indicado. El tiempo estaba nublado, el viento silbaba entre los árboles secos. Comencé a cavar. El suelo estaba húmedo, pero nada fuera de lo normal. Con cada golpe de la pala la tierra cedía fácil, demasiado rápido. Fue cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Ya había cavado bastante profundo para alcanzar la capa más dura del suelo, pero la tierra continuaba suelta, como si estuviera floja. Entonces la pala encontró algo diferente, un agujero, un vacío. Me agaché y miré dentro del agujero. El fondo estaba oscuro, sin fin aparente. Tomé mi linterna e iluminé la abertura. El haz de luz simplemente desaparecía dentro del agujero. No había fondo. Mi corazón se aceleró. Eso no era normal. La fosa estaba demasiado profunda y ese agujero parecía equivocado, como si fuera un portal hacia algo que no debería estar allí. Arrojé una piedra dentro esperando escuchar el sonido de ella golpeando el fondo, pero no escuché nada. Ningún impacto, ninguna respuesta. La piedra simplemente se desvaneció en la oscuridad. Mi instinto gritaba que saliera de allí, pero algo me mantenía ahí. Un miedo irracional de dar la espalda, como si en el momento que dejara de mirar ese agujero, algo fuera a salir de él. Entonces un ruido resonó desde el fondo de la fosa, bajo, lento, un sonido de respiración. Retrocedí con el cuerpo trabado por el pavor. La respiración continuaba, como si algo estuviera allá abajo inhalando el aire húmedo del cementerio. Fue entonces que escuché un susurro. Baja. Mi sangre se heló. Me levanté de un salto y salí de allí, dejando la pala atrás. No miré hacia atrás. No quería ver si algo salía del agujero. Al día siguiente, cuando volví acompañado de otro sepulturero, la fosa estaba normal. Ningún agujero, ninguna abertura extraña. Solo la tierra removida como cualquier otra tumba. Pero mi pala no estaba allí, y hasta hoy nadie sabe dónde fue a parar. Después de la fosa sin fondo, traté de convencerme de que me estaba volviendo paranoico. Tal vez el agujero había sido un efecto extraño de la lluvia, una ilusión causada por el reflejo de la linterna. Pero en el fondo sabía. Sabía que algo estaba pasando en ese cementerio y que estaba siendo observado. La semana siguiente comencé a notar un visitante extraño, un hombre alto de traje negro, siempre parado en el mismo lugar cerca de las tumbas más antiguas. No parecía un pariente visitando a un fallecido. No llevaba flores, no rezaba, solo se quedaba allí. Y siempre me observaba. Al principio traté de ignorar. Algunas personas tienen la costumbre de visitar cementerios sin motivo aparente, tal vez por nostalgia, tal vez por curiosidad, pero había algo en él, algo equivocado. Nunca se movía, nunca parpadeaba, nunca hablaba con nadie. Y cada vez que lo miraba por demasiado tiempo, sentía un peso extraño en el pecho, como si mi cuerpo estuviera hundiéndose en el suelo. Fue en una noche de luna llena que me di cuenta de que no era solo un visitante cualquiera. Era casi medianoche y estaba cerrando el galpón de herramientas cuando miré hacia la reja principal. Allí estaba él, el mismo traje negro, la misma postura rígida, pero esta vez había algo diferente. Estaba más cerca, mucho más cerca, a pocos metros de mí. Tragué saliva, mi corazón martillando en el pecho, pero mi cabeza trataba de convencerme de que era solo alguien común, tal vez un pariente tardío,
alguien que perdió el horario de visitación. Pero algo dentro de mí decía que no debía hablar con él. Me di la vuelta para irme, pero en el instante en que di la espalda, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. El sonido de pasos lentos, arrastrados. Él venía en mi dirección. Me quedé helado. No quería mirar. Algo me decía que si miraba no vería un rostro humano. A cada segundo los pasos se volvían más cercanos, más pesados. Mi respiración se volvió corta. Quería correr, pero mi cuerpo no obedecía. Fue entonces que sentí una mano en mi hombro, fría, huesuda. La fuerza que me sostenía no era normal. Era como si dedos invisibles se estuvieran enterrando en mi piel, jalándome hacia atrás. Y entonces una voz susurró en mi oído, baja, ronca. Es hora. Fue suficiente para soltarme y correr. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, solo huyendo de aquello. Cuando llegué a la garita, el guardia me miró asustado. ¿Qué pasó? ¡Estás blanco! Lo miré jadeando y apunté hacia atrás. El hombre, el tipo de traje negro, me agarró. El guardia frunció el ceño. ¿Qué hombre? Me di la vuelta para mirar. No había nadie allí. Ese fue el momento en que entendí. El hombre de traje negro no era un visitante. Nunca había estado vivo. Y quería algo de mí. Después del encuentro con el hombre de traje negro, comencé a evitar trabajar de noche. Pero ni eso fue suficiente para escapar de lo que el cementerio aún tenía reservado para mí. Esa semana recibí la orden de limpiar un sector antiguo donde casi nadie visitaba. Las lápidas eran viejas, cubiertas de musgo, algunas agrietadas por el tiempo. La tumba más conocida de esa área era la de una mujer llamada Mariana Duarte, enterrada en 1942. Decían que Mariana murió el día de su boda. Algunos hablaban que fue un accidente, otros que fue asesinada. Nunca descubrieron la verdad, pero una cosa era cierta. Su tumba siempre tenía flores frescas. Lo extraño es que nadie nunca veía quién las dejaba allí. El día que fui a limpiar el sector, noté algo inusual. La tumba de Mariana estaba abierta, la tapa del ataúd ligeramente desplazada. Mi cuerpo se heló. Algún vándalo pudo haber hecho aquello, o algo de adentro trató de salir. Traté de mantener la calma y me acerqué. Tal vez era solo un error de mantenimiento, una tapa suelta. Pero cuando me incliné para mirar mejor, un olor fuerte y dulce invadió mis fosas nasales. El perfume de flores, pero no un olor normal. Era fresco, como si alguien hubiera rociado perfume allí en ese instante. Fue entonces que sentí un escalofrío subir por la espina dorsal. Algo me observaba. Miré alrededor, pero el cementerio estaba vacío. Ningún visitante, ningún empleado, solo lápidas y árboles retorcidos balanceándose al viento. Y entonces escuché un sonido. Risas, bajas, suaves, femeninas. Mi corazón se disparó. Era como si una mujer estuviera allí, riéndose bajito, divirtiéndose con mi miedo. Di un paso hacia atrás. La risa aumentó, y entonces sentí algo tocar mi hombro. Un toque leve, helado, como dedos de porcelana. Me di la vuelta de un salto, pero no había nadie. La risa cesó, el silencio pesó en el aire, y entonces escuché un susurro saliendo de la tumba abierta. Él viene a buscarte. Salí corriendo de allí sin mirar atrás. Al día siguiente volví al sector acompañado de otro empleado. La tumba estaba cerrada, como si nunca hubiera sido abierta, pero un detalle me hizo congelar. En la parte superior de la lápida de Mariana había algo nuevo, un velo de novia blanco, intacto y oliendo a flores frescas. Después de la aparición de la novia, me enfermé. Fiebre alta, pesadillas, un cansancio que parecía chupar mi vida. Pasé 3 días sin salir de casa, pero incluso lejos del cementerio sentí su presencia conmigo. En mis sueños estaba de vuelta allí, caminando entre las tumbas. El viento frío cortaba mi piel y una sombra siempre me seguía.
A veces escuchaba la risa de la novia, otras veces la voz ronca del hombre de traje negro, pero en todos los sueños terminaba en el mismo lugar, la tumba 301, la lápida del padre Elías Monteiro. Cada noche la inscripción se volvía más nítida, como si quisiera mostrarme algo que no veía antes, y en la última noche de fiebre, finalmente entendí. La frase que apareció grabada de repente justo debajo del nombre del padre, Él está llegando. La misma advertencia que la niña en la reja me dio, la misma advertencia que la novia susurró, la misma advertencia que había escuchado en el viento. Desperté sudando frío, el corazón martillando en el pecho. No sabía quién era él, pero sabía que estaba cada vez más cerca. Al día siguiente volví al cementerio. Fui directo a la tumba 301. El suelo alrededor estaba removido, como si alguien hubiera cavado allí recientemente, pero la tierra estaba intacta, sin signo de exhumación. Y entonces noté algo nuevo en la lápida. Una marca, 5 rasguños profundos en la piedra, como si uñas hubieran desgarrado el mármol. Jadeé sintiendo que me faltaba el aire. Y fue en ese momento que escuché una última advertencia, baja, saliendo del fondo de la tierra. Una voz antigua, distorsionada. Ya está aquí. Esa noche supe que no había vuelta atrás. Las voces, los susurros, las apariciones, todo había sido una advertencia. Pero yo las ignoré, y ahora él estaba aquí. Cuando anocheció, sentí un peso diferente en el cementerio. El aire estaba más denso, sofocante, como si algo invisible estuviera empujando contra mí. Las sombras parecían más largas y el silencio era absoluto. Ningún viento, ningún grillo, ninguna hoja moviéndose. Solo yo y él. Sabía que él estaba allí. Podía sentir su presencia en cada paso que daba. Pero el miedo verdadero vino cuando me di cuenta de hacia dónde me llevaban mis pies. No era mi intención ir hasta allá, pero mi cuerpo se movía solo, como si algo me estuviera guiando, y cuando me di cuenta, estaba frente a la tumba 301. El suelo estaba más removido que antes, como si algo hubiera salido de allí. La lápida ahora tenía una nueva inscripción que no estaba allí esa mañana. Mi trabajo aún no ha terminado. Mi corazón casi se detuvo. Eso no podía estar pasando. Entonces sentí detrás de mí una presencia. Era él. No necesité darme la vuelta para saberlo. La temperatura bajó. Mi piel se erizó. El olor de tierra húmeda y cosa muerta invadió mis fosas nasales. Pero la peor parte fue el sonido. La respiración lenta, arrastrada, justo detrás de mí. No podía moverme, no podía respirar, y entonces él susurró. Tu turno terminó. El mío apenas está comenzando. Fue lo último que escuché antes de que todo se oscureciera. Nunca encontraron mi cuerpo. La policía investigó, los empleados dieron declaraciones, mi desaparición se volvió un misterio. Pero nadie nunca supo la verdad. La verdad es que nunca salí del cementerio. Ahora, todas las noches, un nuevo sepulturero siente que está siendo observado. Y en algún momento escucha mi susurro en el viento. Es hora. Si te gustó este relato y quieres más historias aterradoras como esta, deja tu like porque eso ayuda muchísimo al canal a crecer. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora para no perderte los próximos videos. Tu apoyo nos motiva a continuar trayendo estas historias aterrorizantes para ustedes. Y recuerda, nunca ignores un susurro en el cementerio. Nos vemos en el próximo video.